Hola mundo de primero y bienvenido a una edición más de Clases en Pijama. Y diréis, ¿se ha vuelto loco Unidad 15, la Hispania Romana, el último tema? Sí señores, está el día nublado y está chispeante, pero ya huele a vacaciones, huele a veranito, huele a piscina con cloro. Playa ya veremos a ver, según esté la pandemia la gente se porte. Pero empezamos el último tema. El último tema que también es muy chulo. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver la Hispania Romana. Vamos a seguir viendo la herencia clásica, pero lo vamos a ver directamente en nuestras carnes, en nuestra piel, en nuestras cosas. Del pan nuestro de cada día. Bueno, hemos visto cómo era Roma, hemos visto cómo era Grecia, hemos visto cómo era todo. Y vamos a ver ahora que en el siglo III los romanos desembarcan en la costa mediterránea, en la península ibérica. ¿Y a qué vienen? ¿A qué vienen los romanos? Pues vienen porque estaban enfrentados con los cartagineses. Y entonces, como querían dominar el Mediterráneo occidental, pues se enfrentan aquí con ellos. Las legiones romanas llegaron al puerto de Ampurias, que ya sabéis dónde está, ahí en la zona de Cataluña, en el año 2010, o sea, en el año 2000, en el año 218 a.C. Ahí empieza la expansión romana que va a durar 2 siglos. Ocupan territorio rápidamente donde vivían los íberos. Los íberos no se resistieron tanto, pactaron bastante, ya vivían en ciudades, era bueno, era un modelo de vida más o menos parecido. Y fueron ocupando poco a poco el resto de la península de lo que llamaron ellos Hispania. ¿Qué hicieron? Pues lo dividen en provincias que fueron integrándose al mundo romano, como el resto de las provincias. Los romanos ocupan las tierras andaluzas en los primeros años de la conquista, porque esta zona era, como hemos dicho, de influencia más íbera, y el resto de Hispania, pues ya os digo, tardan hasta del 218 hasta el 19 después de Cristo, en época de Augusto, que empieza la Pax Romana y conquistan el resto, que es la parte que se correspondería ahora mismo a la cornisa cantábrica y al País Vasco. Pues se generaliza el uso de la moneda y del latín como lengua común y del derecho romano. Pero esto lo vamos a ver después. Ahí tenéis el eje cronológico y ahí tenéis una foto con 3 de las provincias que se van a crear en el esto. Después, posteriormente, se fueron 5, pero casi más tiempo la que tuvieron fueron la Tarraconense, con la capital en Tarraco, la actual Tarragona, la Bética, con la capital en Córdoba, la actual Córdoba, y la Lusitania, que pilla toda la franja de Portugal y desde el Duero para abajo, y la parte esta de Extremadura y parte bastante importante de Castilla y León, y la capital estaba en Emérita Augusta. Emérita Augusta es la actual Mérida, era la capital de esa zona. Pero vamos a verlo esto con un poquillo de detenimiento. ¿Por qué desembarcaron? Pues porque Roma y Cartago estaban luchando por el Mediterráneo. Estas luchas que se producen en la península ibérica y también fuera de ella las llamamos guerras púnicas. ¿Os acordáis que a los medos eran una de las tribus más importantes de los persas y por extensión a los persas le llamaban medos? Pues aquí pasa lo mismo. Los púnicos son los habitantes de Cartago. Entonces, la pelea que tenían entre ellos, las disputas que tenían por el dominio del Mediterráneo, al final se trasladan al territorio de la península y en esta época y se producen las guerras púnicas. Las ganan los romanos y se quedan aquí. Y somos la primera vez que somos una provincia romana y todo el territorio de la península está unificado bajo un mismo sistema político. Es la primera vez que sucede esto. Aquí tenéis el mapa con las principales batallas, etcétera, etcétera. En la zona verde era el territorio cartaginés y la zona marrones era territorio romano. Entonces, claro, hay un enfrentamiento aquí a ver quién va a ser más fuerte, a ver si me va a pisar, a ver si te va a quedar, a ver si... Y al final, pues el enfrentamiento se traslada, ya hemos dicho, a la península ibérica y se produce aquí la ocupación de Roma.
Roma contra Cartago. La primera guerra púnica se produce en el 264 al 241 a.C. y se pelean por Sicilia. ¿Por qué? Volvemos al mapa. Porque Sicilia, digamos, es territorio fronterizo, está justo al lado, está justo enfrente de Cartago. Entonces Cartago pensó que lo mejor que podían hacer para protegerse era quedarse con la isla de Sicilia. Si me pertenece la isla de Sicilia, ya tengo una avanzadilla y no me pueden invadir directamente aquí a Cartago. Carazo error. Cartago aumenta su presencia en España porque necesita soldados, gente que le pague tributo y sobre todo viene por las minas. De hecho, ya sabéis que Aníbal, está aquí el Hotel Aníbal, el Instituto Cástulo, el Instituto Imirce. Sabéis que Imirce era una princesa íbera que vivía aquí en lo que era Cástulo antes de que llegaran los romanos, y esta princesa íbera la casan con Aníbal, que Aníbal Barca, esta que tenemos aquí en el 2020, o sea, en el 2020, en el 220 a.C., que fue el que planeó invadir Roma desde la península ibérica. ¿Es un matrimonio de Estado? Sí. ¿Es un matrimonio de conveniencia? Pues sí lo sería. Pero el caso es que Aníbal se casa con Imirce, que era una princesa local. Aníbal, que era cartaginés, y así se hacían las alianzas que se hacían. Entonces Aníbal, en el 220 a.C., invade Roma. ¿Por qué vemos la imagen de un elefante? Porque es lo que pensó que para cruzar los Alpes y también los Pirineos, para cruzar las grandes montañas, pues, y frenar la expansión romana por el Mediterráneo, en vez de ir en barco, que ellos ya estaban, digamos, a la defensiva, pues vamos a coger un montón de soldados, vamos a coger y vamos a subir y vamos a atacar por tierra. Pero claro, tenemos las grandes cordilleras. ¿Qué hacemos? Pues nos vamos con elefantes. Y crea un ejército, en vez de caballería, crea un ejército de elefantes. Sí, señor. Sí, señor. Aníbal atraviesa los Alpes y se llega a la península itálica montado en elefantes, en un ejército de elefantes. Sí, señor. Como planean invadir Roma desde la península, atacan Sagunto, que era aliada de Roma. Y entonces empieza la Segunda Guerra Púnica. En el 220, muy poco después, porque la Primera Guerra Púnica acaba en el 41 a.C., 241 a.C., 20 años después, en el 220, ya sabes que vamos contando al revés, porque nos estamos acercando al siglo I. Vamos al revés. Aquí vamos 220, 21, 22 y aquí al revés. Aquí vamos 41, 40, 39, 38, porque estamos en números negativos, hasta que llega el nacimiento de Cristo, ¿no? Empieza la Segunda Guerra Púnica. Para vengar lo de Sagunto, Roma decide conquistar la península. Y ya está, y así se queda además con los recursos. Con eso de quedarse con los recursos, ¿qué hacen? Enriquecerse ellos y también privar de suministros a las tropas que luchan por la península, en la península ibérica de los cartagineses. En el 218, años después, dos ejércitos bajo el mando de los hermanos Escipión desembarcan en Emporión. Primero romanos en la península ibérica. Se inicia la conquista que durará, como hemos dicho, 2 siglos. 2 siglos. ¿Qué pasa? Que el dominio de la península ibérica, que hemos dicho que dura 2 siglos, va en varias fases. La primera fase contra los cartagineses, que es la Guerra Púnica, la Segunda Guerra Púnica, y el dominio de la costa mediterránea. Lo tenéis ahí en color mucho más oscuro. La segunda fase va del 201 al 154 y ya conquistan lo que es la parte un poquito menos oscura, que es el sistema ibérico y la meseta, la parte oriental de la meseta. La tercera fase, pues ya sabéis que llega a la otra costa atlántica y nos queda la parte esta del norte, que es la que se hace ya del 29 al 19 a.C. Entonces ya la parte de que los galaicos, los cántabros, los astures, y esto ya es en tiempos del imperio. Es Augusto el que termina de conquistar esa zona. O sea que 2 siglos, porque luego aparte de luchar con los cartagineses, pues tienen que luchar con los habitantes que había aquí. Conquistan el territorio. Esa foto tan maravillosa que tenéis aquí, ahí es del templo romano de Córdoba, que tenía un templo romano enorme y maravilloso. Esas son las columnas que quedan ahí. Andalucía fue escenario de la Segunda Guerra Púnica, perdóname, y las victorias romanas, que son bastante conocidas, recogidas en los anales de la historia de Roma, etcétera, etcétera, es la batalla de Baécula en Bailén, la de Aurgi en Jaén y la de Ilipa en Alcalá del Río. Y
la conquista de Cartagonova y de Gades. Todo esto lo recogieron en las crónicas de la época los romanos. Se inicia una etapa de más de 5 siglos que se quedan los romanos en la península ibérica. Y diréis, wow, sí, 5. Los griegos llamaban a esta zona Iberia, que era el confín de... Iberia era como cuando nosotros decimos Occidente, Oriente, la Iberia eran las tierras del Occidente, ¿no? Y los romanos lo llamaron Hispania, que no voy a decir lo que significa porque vaya rey. Bueno, venga, os lo diga. Hispania, ellos lo llamaban, se llamaba así. Hispania significa tierra de conejos. Veréis, cuando llegaron los romanos estaba tupido de bosques. Decía un historiador romano que si en Gibraltar una ardilla se subía a un árbol, podía llegar de rama en rama hasta lo que era la Galia. Estaba todo eran grandes bosques. Entonces, claro, había muchos animales, había muchas veces a los territorios se le ponen nombres de animales o de los animales que hay, pues no sé, si es por falta de imaginación o por definirlo. Canarias, por ejemplo, ya sabéis que hay canódromo, canino, etcétera, viene de perro. Entonces, la isla de los perros Canarias era la isla de los perros. Se llama Canarias porque eran las islas de los perros. Y España, pues era, pues ya está, tierra de conejos. ¿Por qué le pusieron esto? Pues yo qué sé, a alguno que se le ocurrió, igual que a América le pusieron América por Américo Vespucio, que era un tío que hacía mapas y se dedicaba a esas cosas. Nunca lo sabremos. Entonces, o sí lo sabremos. Época republicana. 2. España citerior y España ulterior. Citerior significaba la de más allá y ulterior, al revés, citerior la de más acá y ulterior la de más allá. La capital de una era Tarraco y la capital de otra era la de Córdoba. En tiempos de Augusto ya se establecen 3, que son la Tarraconensis, la primera que hemos visto en el primer mapa, la Bética y la Lusitania. Y luego ya en el siglo VI, después de Cristo, las 6 provincias, 5 peninsulares y la Baleárica, que son las Baleares de ahora también, la comunidad autónoma, y la provincia, y la mayor parte del territorio andaluz quedó integrado en lo que es la Bética, que es la que está en moradito, con la capital en Córdoba. La Cartaginensis, que está con Cartagonova, la Lusitania, que la hemos visto antes, con Emerita y Augusta, Brácara, Augusta es Braga, que está en Portugal, y la Tarraconensis, que se queda la parte esta. La Baleárica, la capital es Pollensa, aquí se llama Pollentia, y ahora es Pollensa el nombre de la localidad, sí se llama así. ¿Qué tenemos más de las provincias de Hispania? Pues destacan que hacen revitalizar municipios antiguos que ya existían como Tarraco, Tarragona o Gadis, y crean nuevas. Mérida, que es Emerita Augusta, León, Zaragoza, ¿sabéis cómo se llamaba? Zaragoza era César Augusta. La otra era Emérita Augusta, Mérida, por Octavio, y esta le pusieron César Augusta, que es el origen del nombre de Zaragoza, César Augusta. Y las ciudades se vuelven a convertir, se revitalizan y son centro político, administrativo y económico de Hispania. Sabéis que la cultura romana era eminentemente urbana. ¿Había campos? Sí. ¿Había agricultores? Claro. Pero todo el poder y la economía, los mercados y la política, etcétera, se concentraba en las ciudades. ¿Cómo se gobernaban las ciudades? Pues con un consejo de magistrados, igual que se hacía en Roma, lo elegían los ciudadanos y estaban ahí. Había bastante actividad artesanal y tenéis, por ejemplo, de las cosas que se hacían, las lucernas que se hacían en serie. Luego vamos a una cosa súper curiosa al final del tema. Y aquí tenéis una lámpara de cerámica que se llaman lucernas para iluminar los interiores, o sea, pues lo que era lo que usaban de iluminación, con el aceite de oliva sobre todo, y había muchos talleres y grandes factorías con esclavos. Se hacían armas en Tarraco y en Toledo. En Toledo todavía son famosas las espadas de Toledo, y tejidos, cerámica y salazones en la costa mediterránea. Eso era una cosa que se hacía bastante, sobre todo de atún. El comercio era local y también se hacía para la exportación, perdonadme. Las calzadas romanas, todavía hay algunas que están ahí.
Esto es, lo vamos a trabajar si acaso con una actividad para que veáis cómo funcionaba un poco, pero ya sabéis cómo iba esto. Iban excavando un poco una zanja y ponían primero un ripio, unas piedras sueltas, y luego iban poniendo como una especie de mortero para contener y para filtrar el agua, lo que eran cada vez un poquillo más gordas, y luego arriba lo que tenían eran grandes losas, unas losas que se colocaban verticalmente en los laterales para que no se desarmara, y luego grandes losas encima. Entonces había topógrafos, picapedreros, excavadores, hasta un botijero. Había un poquillo de todo para construir las calzadas. Hay un refrán que dice, yo sé que lo conocéis, que lo habéis escuchado alguna vez, que todos los caminos conducen a Roma. Y es que todas las calzadas, si tú las seguías, al final terminaba en Roma. Todas las calzadas al final iban conduciendo, hacían una calzada que era la Vía de la Plata que unía Mérida con Astúrica, vale, pero cuando llegaba a Astúrica, esta estaba unida con otra calzada que iba hasta la frontera, de más o menos de donde pilla ahora los Pirineos. Esta ya a la vez se unía con no sé qué, y al final todas terminaban llegando a Roma. Por eso decían, lo tenéis aquí, todos los caminos conducen a Roma. Ahí está. La calzada romana, la vía Augusta era la principal vía porque conectaba Cartagonova con Roma, que también estaban conectadas por mar con el puerto de Ostia, Antica, y la vía de la Plata, como he dicho, era desde Mérida Augusta hasta Astúrica Augusta, que es la actual... a ver, que es de la provincia de León, se me ha ido el nombre. Astúrica Augusta, bueno, cuando me acuerdo lo digo. Es una ciudad bastante bonita y bastante importante de la provincia de León. Y unía eso, pero ya la Vía de la Plata se fue ramificando en la parte de arriba, y a la parte de abajo se une con Itálica, con Hispali, que era Sevilla, y con Gales, que era Cádiz. Y en el norte se ramifica un poco, y es lo que estamos diciendo, se une con Cesar Augusta, con Tarraco, y ya pues a la vía Augusta. Aquí la tenemos, Astorga, madre mía, qué cabeza. Astúrica Augusta es Astorga, que es un pueblo precioso de la provincia de León. Esas son las más importantes que tenemos. Ya veis que hacen una red de calzadas bastante potente. ¿Qué vamos a ver aquí? El viaje al pasado. Más que nada lo que vamos a ver es cómo era una domus romana. Sabéis que los romanos tenían ínsulas, eran unos bloques como de pisos que tenían hasta 2, 3 y 4 plantas. En la parte de abajo tenían locales comerciales y arriba lo que tenían pues era un piso normal. Lo único que pasa que la mayoría de las veces estos pisos, los romanos eran mudados a hacer mucha vida pública, entonces comían fuera, la comida no era cara. Era como, ahora se compra la comida en la tienda, pues por un poco más te la daban ya hecha. Entonces había muchos sitios donde se podía comer o donde te podía llevar la comida. Muchos de estos apartamentos o de estos pisos pues tenían una sala de estar y una sala para dormir. No tenían tampoco lo que era, había letrina abajo en el patio común, y algunas tenían baños, pero la mayoría los baños también eran públicos. Los romanos iban a bañarse a los baños públicos porque allí había también bibliotecas, salas de lectura, salas de juegos, ahí hacían sus negocios, charlaban y hacían de todo, y se bebían un zumico o un hidromiel o lo que fuera. Entonces existían las grandes masas de población vivían ahí, pero también existían pues las domus, que era lo que era la villa romana. Esta villa romana pues la tenéis aquí, con todas sus partes, están alrededor de un patio central, columnado, ahí se distribuyen todas las habitaciones y tienen pues, un impluvium y un compluvium. El impluvium era la parte central que recogía el agua de la lluvia, y esta agua se recogía en un pequeño estanque en el centro y en un depósito que había debajo. Entonces vamos a ver un poco pues cómo vestían y cómo estaban, vamos a infiltrarnos un poquillo en un banquete y vais a investigar vosotros por vuestra cuenta. Y nos quedamos aquí. Adiós.